Hola, Buenas tardes. hola, buenas tardes. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Marcos, Sofía Quintana, ¿me escuchás? Hola. ¿Cómo está? Hola, Marcos? Carlos, Hola Eduardo, ¿cómo te va? ¿cómo Marcos, ¿cómo te andás? va? Muy, muy bien, gracias. Bueno, perfecto. Ya en unos minutitos empezamos. Yo creo que ya son un par de minutos. 18 horas. Acá arriba mío hay unas personas. ¿Se escucha el ruido? Están trabajando con una sierra. No molesta, ¿no? No, Ok. no. No, no, para nada. Hola, Dani, ¿Qué haces, Edu? ¿cómo andás? Bien, bien, Bueno, bien. Bueno, estamos más o menos listos.
En algún momento, no sé si está presente nuestra jefa de residente, que quiero ver si presentamos a los... Bueno, al final del Ateneo. Bueno, vamos a empezar el Ateneo de hoy, que para mí creo que es muy interesante. Cada tanto hay Ateneos que tienen que ver con nosotros, pero no justamente con la especialidad. A veces tocamos distintos temas, y un tema que siempre nos ha preocupado a todos es el tema de la salud y el tema de cómo desarrollar nuestra especialidad sin que el estrés, que puede ser mayor o menor de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestra forma de enfrentar las cosas, pero sin duda esto es una especialidad con estrés que nos lleva a veces a no poder desarrollarnos bien o no poder digerir bien algunas situaciones que tratamos todos los días, y tampoco sabemos cómo manejarla después que la tuvimos. Siempre supe que uno de los mayores estresores de nuestra especialidad es la incertidumbre, el hecho de no saber nunca bien a qué hora terminamos, a qué hora empezamos, cómo va a ser lo siguiente, qué complejidad va a tener realmente ese paciente que voy a enfrentar mañana, que me dijeron que era muy complejo, pero a veces es mayor de lo que esperamos, a veces es menor. ¿Cómo me preparo yo para todo esto? Y como vengo leyendo hace bastante que en el hospital hay un grupo, mejor dicho, el licenciado Gea Quintana, que hace mindfulness. ¿Está bien pronunciado así o está mal? Y me pareció que podía ser una herramienta que tendríamos que conocer más en profundidad. Algunos de nosotros quizás la pueden usar para sobrellevar mejor este tema. Entonces me encantó poder invitarlo a que charlemos de esto un poquito y podamos ver qué es lo que nos estamos perdiendo. Así que, Marcos, yo te agradezco mucho tu tiempo, el tiempo que nos estás brindando para mostrarnos un poco qué es esto y para ver seguramente si es una herramienta que podemos llegar a utilizar para mejorar nuestras condiciones de vida, sobre todo profesionales. Así que te dejo a vos para que avances en el tema. ¿Sí? Muchas gracias, Francisco. ¿Me escuchan bien? Muy bien. ¿Sí? Bueno, Sí. ¿tengo opción para compartir? Sí. ¿O me tienen que hacer coadministrador? Creo que, déjame ver. Sí, porque me dijo Carlos que creo que ya podés compartir. Sí, perfectamente. Perfecto. Adelante. Bueno, en principio agradecer porque verdaderamente me siento muy honrado por esta invitación, teniendo en cuenta que es un cruce entre servicios y eso por lo general no se da. Yo trabajo en neurología. Hace rato que hacemos mindfulness especialmente para pacientes con TDAH y otros tipos de problemas, o sea, con trastornos por ADD. Y otros tipos de problemas porque finalmente el grupo de mindfulness para estos pacientes terminó siendo un lugar en donde la mayoría de los pacientes del servicio de neurología pasan en algún momento para bajar un cambio, para parar. Porque incluso desde la estimulación cognitiva, cuya naturaleza es el mantenimiento de las funciones mentales a lo largo del tiempo, se sobreentiende que nadie puede estar activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En algún momento tenés que frenar. Y esto nos enseña a frenar. Nadie nos ha enseñado a frenar, a prestar atención de manera amable, circunstancial, tranquila. Y muchas de estas cosas hacen verdaderamente al estrés en los profesionales. Después vamos a ver un poco cuáles son las características del estrés en la organización. Yo soy licenciado en psicología. Estoy en la Asociación Lewy Body Argentina, que es una asociación que se dedica a transmitir conocimientos sobre la enfermedad con cuerpo de Lewy.
que es la demencia con Parkinson, básicamente. Estoy haciendo la instructorado en MBSR, es el programa de Jon Kabat-Zinn en la Sociedad de Mindfulness, que está asociada al grupo de Kabat-Zinn. Y he colaborado y colaboro en este programa IPEC-ERAS, que es para optimización de la recuperación post-cirugías bastante importantes, usando mindfulness como estrategia para ver si a las personas les ayuda, a los pacientes les ayuda a meditar antes y después de la operación para entrar incluso en la anestesia con menos agitación. Porque es importante tener en cuenta que lo que mindfulness hace en la persona es apaciguar las fluctuaciones mentales, que por lo general están en continua oscilación. La oscilación o la fluctuación mental es esta hiperactividad que la mente tiene, que es normal, es esperable, es pensar. Pero cuando está en continua agitación, uno siente que no puede parar. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del concepto de mindfulness. ¿Qué es? Vamos a hablar del estrés. O sea, ¿para qué? ¿Para qué practicar? Un poco de investigación y evidencia, un poquito, al menos un trabajo en donde se muestra cuál es el recorrido de la conciencia en el cerebro. Y luego, ¿cómo lo implemento? Bien. Francisco, ¿le molesta si le pido de silenciar su micrófono? Sí, estoy tratando. Muchas gracias. Bueno, eso es todo. Entonces, la idea es ir por el concepto, ¿no? ¿Qué es? Mindfulness, fundamentalmente, es una práctica antigua, antiquísima. Ya era vieja cuando mi bisabuela no había nacido. O sea, esto no es una moda de ayer. Aun cuando viene del budismo, la práctica, así como hoy en día se lo hace, es laica, no tiene ningún tipo de... no es un caballo de Troya, entiéndase bien, donde se enseña meditación y en el fondo te estoy haciendo un buen budista. No, la práctica deriva, la palabra mindfulness, que en inglés puede querer decir también estar consciente, ser amable, prestar atención, deriva de una palabra en sánscrito que es sati, que a su vez es como la nominalización del verbo sarati, que es rememorar, hacer memoria, recordar. Porque ¿qué es lo que el meditador se tiene que recordar? Se tiene que acordar de sí mismo. ¿Cómo estás ahora mismo, vos que me estás oyendo? ¿Cómo está tu cuerpo ahora mismo? ¿Estás cómodo? ¿Estás cómoda? ¿Verdaderamente? ¿Estás tranquilo o tranquila? ¿Verdaderamente? Estás en paz con lo que está pasando ahora, ¿eh? No es una paz trascendental, iluminada, no es un nirvana, pero estás tranquilo o tranquila. Entonces, este recordar, este volver a la hora mismo, es medio, a veces se vuelve una paradoja, porque es como si la atención empezase en la memoria, y curiosamente, aquellos que mejor registran el presente, más chances tienen eventualmente de recuperar la información. Es decir, que mejora también la memoria. Esta es la persona que actualiza la práctica en Occidente hace más o menos 30 años ya, desde 1980. Sí, 30 años han pasado debajo del puente. Entonces, lo que hace Jon Kabat-Zinn, primero en Massachusetts y después en la Universidad de Brown, es empezar a practicar primero con pacientes con dolor crónico. Es decir, pacientes que son de interés de este servicio. Personas con dolor, pero con dolor crónico. No que van a pasar por cirugías o lo que sea, sino personas que caen por las grietas del sistema porque nadie los puede atender. Ya no se sabe qué darles. Y empieza a notar, y después esto se comprueba con evidencia, que la práctica de meditación hace que la persona no es que siente menos dolor, pero cada vez que algo le duele, se recupera un poquito más rápido.
Y esto, lo que les decía de la evidencia, tiene que ver con que en algún momento se hizo un trabajo sobre conducción de electricidad y la piel, y al parecer sí, el organismo se recupera con mayor velocidad en meditadores que no meditadores. Em, pero de cualquier manera, es como que empieza una revolución, Kabat-Zinn, porque después empieza a haber mindfulness en los colegios, en las universidades, en las canchas de fútbol, con los jugadores. Es decir, mindfulness se hace medio marca registrada, por decir de una forma u otra. Pero es importante tener en cuenta que si bien esto es antiquísimo y que si bien tiene una evidencia actual, esto va a seguir funcionando cuando yo sea polvo en el suelo, porque no es una práctica de moda, es verdaderamente una manera de meditar contemplativamente, y es la práctica más ortodoxa que hay en lo que hace a la meditación contemplativa, teniendo en cuenta que en general hay dos corrientes de meditación, dos grandes corrientes: es la contemplación o la generación de estados. Son esas prácticas más tipo hinduistas, en donde el practicante cierra los ojos y se imagina cosas, se conecta con los planos astrales, abre el tercer ojo, habla con Ganesh, en fin, todo tipo de imaginería, mitología, esoterismo. Bueno, esa es la corriente generativa, pero la contemplativa, que tiene que ver con la superación del sufrimiento y la reducción del estrés, pasa por lo cotidiano. Es como dicen en el budismo zen, la mente iluminada es la mente ordinaria, la mente de todos los días. Y se puede practicar todos los días, porque esto que llamamos mindfulness también es la capacidad humana básica de estar aquí ahora. Estés donde estés, porque no vaya a ser que estando en la cola del banco estés deseando estar en el quirófano, y estando en el quirófano estés deseando estar en tu casa, y estando en tu casa estés deseando estar en la cancha de golf, y así sucesivamente, con el cuerpo en un lado y la mente en otro lado. Ahí es donde empiezan a ocurrir los trastornos. Me dan el vuelto y no sé si me dieron bien. ¿Por qué no lo conté? Porque no estoy ahí. Ahora, esto no tiene que ser necesariamente un cambio radical en la vida de uno. Esto es como limpiar el patio con la baldosa con agua, porque uno, cuando empieza a meditar en nuestra cultura, en nuestro trabajo, en la práctica hospitalaria, que ustedes saben que la agenda es infernal, lo que uno hace es tratar de practicar en los pequeños momentos, 5 minutos aquí, entre una cosa y la otra. Se llaman hiatos esos momentos de hueco, que por lo general uno lo llena con, no sé, me pongo a mirar el celular, empiezo a hacer cualquier cosa, pero esos hiatos son importantísimos en nuestra vida actual para llenarlos con contemplación, porque nosotros no somos monjes ni aspiramos a hacerlo, que yo sepa. Ahora, si cualquiera de la audiencia tuviera esas aspiraciones, está muy bien, pero no se trata de venir a un Ateneo en donde un licenciado en psicología habla sobre meditación y está tratando de ver cómo hacer para convencer a la gente de que medite todos los días 1 hora, porque eso es imposible y es irreal. Lo auténtico de todo esto es que cualquiera de ustedes pueda, al final de este encuentro, captar el núcleo básico de la cosa en sí, y que ustedes saben que tiende hacia la tranquilidad y el sosiego, y que puedan aplicarlo en los breves instantes de vacío, por llamarlo de una manera, entre una cosa y la otra. Es decir, este es el núcleo de la conciencia plena. ¿Qué es lo que uno hace al meditar? En principio, tiene que haber una intención, porque nadie está obligado a hacerlo. Tiene que haber una intención personal. Y esto empieza en el cuerpo con la postura. Yo, para prestar atención, necesito estar como erguido, no repantigado en la silla, erguido. Desde el cuerpo, con conciencia de las sensaciones físicas y del autocuidado que necesito para ofrecerme esta comodidad necesaria. Desde la actitud
en meditación contemplativa está centrada en la ecuanimidad. Ecuanimidad es una de esas virtudes que los griegos estimaban sobremanera, ecuanimitas, y que tiene que ver con poder básicamente vivir cada momento sin pena ni gloria, por decir de una forma. Ecuanimidad es no juzgar. A mí me sucede algo y yo estoy contemplando, entonces ese algo no es ni bueno ni es malo, no tiene moral, ni lindo ni feo, no es estético, no es útil y no es inútil, no es utilitario, es la vivencia. Llamémoslo una sensación del cuerpo, llamémoslo prestarle atención al aire que entra y sale, llamémoslo que de pronto escucho algo. No juzgarlo, no concluir, eso es esto, eso es lo otro, eso me gusta, eso no me gusta. Tan solo sentir el transcurso del paso del tiempo. Y la actitud apunta a la emoción y al sentimiento, porque por lo general uno sentimentalmente tiende a catalogarlo todo. Esto me agrada y esto me desagrada. Y luego está el factor cognitivo de la práctica, que es el esfuerzo mental que uno hace para volver al presente. El factor cognitivo de esta práctica es cada vez que yo me reconozca distraído y disperso, cada vez que yo me encuentro en babia y lo reconozco, hago el camino de vuelta. Porque podríamos decir también que mindfulness es estar volviendo. No permanecer atento, volver a la hora. Porque todo el mundo se distrae y se va. Y nadie permanece atento de continuo, ni siquiera tomando anfetaminas. Entonces, la cognición en mindfulness nos habla de la relación entre la mente y el cuerpo y da esta conciencia de autonomía porque cuando uno puede tomar su foco de la atención y acomodarlo allí donde uno lo quiere, esto da sensación de control. Y Margaret Cullen habla un poco entonces sobre el tema que se empieza a insinuar, que es el tema del estrés, acerca de cómo esta práctica es una de las formas en las cuales uno se relaciona consigo mismo. Porque no hay forma que puedas escapar de vos mismo. No por ahora. Porque esto es algo que es sencillo y claro y que sería bueno también decirlo de una vez para poder después sacarlo. Hay 4 formas de sufrimiento que son inevitables. Es imposible no experimentarlas y la práctica no tiende a reducir eso. El estrés asociado a enfermarse, todo el mundo lo sufre, desde los animalitos hasta nosotros. El estrés asociado a envejecer. El estrés asociado a la distancia o la pérdida de aquello que uno ama. Y luego morir. Y estas 4 cosas nos tocan no solo como personas, como seres vivientes. Pero la meditación no tiende a reducir eso. La meditación tiende a reducir toda forma de estrés emocional, conductual, psicológica, que tiene que ver con los cambios del ambiente y con mi percepción al respecto. Ustedes conocen este modelo clásico del eje hipotálamo hipoficiario, es el típico modelo de estrés, pero este modelo es muy biológico, hay un estímulo, hay una reacción, hay una activación del sistema de alarma, cuando el sistema experimenta cualquier forma de amenaza de la propia integridad. Entonces se activa esta alarma. Y este es el estrés que siempre se dice, bueno, sí, estás con tu jefe y es como a veces tu cuerpo reacciona como si estuvieras con un león, los ejemplos típicos. Pero verdaderamente hay otras formas más sutiles de estrés que son las que vamos a hablar después. Y tener en cuenta que el distrés crónico, que tiene que ver con todos estos factores que están acá en la filmina, esto se puede leer, pero más importante sería saber, por ejemplo, que el estrés crónico se trata con la meditación contemplativa a lo largo del tiempo. Mientras que cualquier forma aguda de estrés, como de sobresalto, excitación, momento grave,
se puede manejar con el control de la respiración, que se llama pranayama en la tradición, y que tiene que ver con esa inhalar a propósito, retener el aire, sostenerlo e ir soltando de a poco. El estrés agudo se puede lidiar de esa manera, controlando la respiración. El estrés crónico se puede tratar contemplando la respiración a lo largo del tiempo. Hay muchas cosas de estas filminas que tienen que ver con factores psicológicos que verdaderamente podríamos ir pasando, pero entonces, el punto en cuestión de todo lo previo de estas filminas grises es que lo que nos preocupa como personas no son tanto las cosas, pero la visión que tenemos de ellas. Es decir, el sufrimiento o el estrés no habitan ni en el objeto ni en el sujeto, sino en la relación entre uno y otro, en el espacio intermedio, que es justamente el espacio en donde estas fluctuaciones mentales se pueden aquietar. Uno de los famosos Yoga Sutras de Patanjali dice que la mente está en continua oscilación y si el practicante de yoga amaina, apacigua las fluctuaciones mentales, va a poder ver la realidad tal cual es. Y esto hace que uno contemple metafóricamente la mente como si fuera un cuenco lleno de agua. Cada piedra que yo tiro, cada pensamiento, idea, maquinación, fascinación, deseo, genera ondulación. Ahora, si yo freno, ¿qué pasa? En principio, voy a notar que la mente no para porque tiene inercia. Pero si yo freno el tiempo suficiente, ¿qué pasa? Tarde o temprano la ondulación empieza a frenar y la mente quieta refleja la realidad tal cual es. Y esa realidad es totalmente impersonal, no tiene nada en mi contra. Y ahí empiezo yo a sentir a veces mayor tranquilidad. La realidad tal cual es no tiene ningún apuro, pues no está yendo a ningún lado. Yo soy el que está apurado. Entonces puedo frenar mi impaciencia. La realidad tal cual es no tiene ninguna exigencia. Es como es. Pero soy yo el que me sobreexijo por querer ser, tener o no ser esto o lo otro. Entonces yo freno y no me juzgo y empiezo a sentir esta tranquilidad básica que hace que la meditación se vuelva tan agradable. Hay muchas formas de estrés que puede ser reducido. Aquello que nos produce el tiempo, la cronología de los eventos, esta sensación de apuro, el estrés producido por el sueño o la falta de sueño, o el sueño que se vuelve paradojal, en donde yo me levanto más cansado de lo que me acosté. El estrés producido por la gente, por las personas, especialmente por los que más queremos. El estrés producido por los roles, aquello que uno ha devenido ser o hacer, y después uno tiende a querer ser. El estrés producido por la alimentación, no solo lo que como, sino cómo lo como. El estrés producido por el mundo, y esto es algo que nos toca bastante y a veces quedas atrapado en una situación y no... Es el mundo el que está inquieto, no vos. Vos estás yendo nomás. El estrés producido por el trabajo, ya sea por exceso o por falta. Y aquí es donde yo quería hacer entonces estas sutilezas. Sí, el estrés producido por el trabajo en la práctica asistencial deriva o deviene en burnout. La práctica asistencial tiene un factor emocional muy fuerte, compasivo, lo llamaríamos, esto que ustedes hacen diariamente. Y los tres factores fundamentales del burnout tienen que ver con sentirse uno despersonalizado, sentirse uno con un agotamiento emocional, sentir uno una sensación como de incompetencia. Yo lo puse ahí a Sísifo, es como que todos los días sentís que está levantando la misma piedra, diariamente, cada vez que te despertás. Y nunca llegás a sentir, bueno, esta piedra ya está, paso a otra cosa.
Yo quería hablar entonces sobre estas sutilezas del estrés, porque esa metáfora del león y el eje hipotalámico hipoficiario, esa cosa muy, muy brusca, se da, pero no tanto. Pero esto sí se da mucho más. Este paper habla sobre enfermería, pero podríamos traspolarlo a cualquier forma de asistencial. Lo que pasa es que en la enfermería se ve mucho más. Tiene que ver con la cultura de la organización. Esto no es una crítica a la institución en lo absoluto. Esto tiene que ver con cómo las cosas se fueron dando. Em, porque es complejo. Cuando uno se pregunta si su práctica debiera ser más consistente con los valores con los que uno empezó o con las expectativas que tiene la organización de uno mismo. Por ejemplo, para que no sea tan abstracto, uno sabe que gran parte de la asistencia tiene que ver con escuchar a las personas, con oír, porque las personas cuando van a la consulta quieren decirlo todo en 15 minutos, lo quieren decir todo. Em, pero hay algo irreconciliable entre poner el oído y ser eficiente, lamentablemente. Entonces uno queda medio atrapado en esa disonancia que lo llamaba y uno no sale de eso. Lo que sucede es que el tiempo pasa, pasan los pacientes, pasan las cosas, pero estas reflexiones quedan adentro. Y a medida que pasa el tiempo, la práctica de uno se va amargando un poquito, se va volviendo a veces o cínica o distante o, ojo, a veces excesivamente compasiva, excesivamente empática, porque existe el estrés por empatía también. Un mal procedimiento puede no ser reportado si yo creo que el reto va a ser peor que la macana que me mandé. Y esto es una forma también de estrés que hace que la gente está como con la cabeza medio gacha. Y esto quita esta, como les decía, sensación o sentimiento de superación. Em, en uno de esos 3 criterios de burnout de Maslow, em, porque uno empieza a sentir que es más negligente a veces pero porque no lo puede decir. Y lo que empieza a suceder es más o menos esto. Las personas afectadas, acá los llame ya directamente cuidadores, pero esto es más bien a los eh, médicos, paramédicos y todos los que están en el medio. Las personas que están en asistencia o empiezan a tener vínculos simbióticos con las cosas, y esto es exceso de empatía, exceso de apego, se vuelven workaholics o indiferentes, o si todo va bien, y esto es lo más normal en realidad, hay una integración entre las dos cosas. Esto es lo más normal. Pero aquellos que sufren de estrés por perfeccionismo o por lo que sea, empiezan a experimentar algunas de estas formas de vinculación. Y eso hace que la práctica se resienta, aun cuando la eficiencia sea la misma. Porque Francisco empezó la conversación diciendo, esto tiene que ver con cómo uno se siente, los profesionales, independientemente, me parece a mí, de la efectividad de tu práctica. Es como cómo vos te venís sintiendo a lo largo de los años en tu hacer, ya que todas estas sutilezas no se ven. Hay aspectos que tienen que ver con la evidencia de la práctica que ya se vienen viendo hace tiempo, especialmente en lo que hace a la corteza del cerebro. Los trabajos más importantes son 2 de Sara Lazar y Wendy Hasenkamp, en donde lo que han encontrado es cambios morfológicos en el cerebro de los meditadores, es un aumento en la densidad de la materia gris, especialmente en el hipocampo y en la zona frontal del cerebro.
un modelo de investigación de práctica de meditación puede llegar a ser este, en donde en el protocolo se le pide a la persona, se le pide a la persona que con un control remoto metido en el fMRI vaya cliqueando cuando se sienta distraído, cuando tenga conciencia de estar distraído, cuando vuelve a enfocar la atención en el objeto de contemplación y cuando ya note que está sosteniendo la atención con el tiempo. Son 4, llamémoslos microestados o fases o ciclos cognitivos en meditadores experimentados, etc. Y lo que se vio es algo que en neurología es bastante significativo y tiene que ver con, en la primera fase de automonitoreo, esto es estar en reposo generalmente. Cuando uno está en reposo, la experiencia típica es estar sentado en el colectivo o en el tren en un viaje largo. Entonces vos ves pasar no sé, las vaquitas, el campo, no sé, vos ves pasar la ruta y la mente divaga, ¿no es cierto? Y la mente divaga generalmente con cosas de uno, es autorreferencial. Esto se llama Default Mode Network o red de activación por defecto. En la tradición lo llaman The Monkey Mind, la mente de mono. Dice que es una mente que salta de una rama en otra, de un pensamiento a otro. No tiene propósito ni sentido, más que factores de asociación. Cuando uno está en reposo y la mente está así, no necesariamente está uno descansando, porque puede suceder que cuando la mente se va, empiece uno a estar demasiado anclado en el pasado, y esto tiende hacia la melancolía. Demasiado anclado en la imaginación y la fantasía, y esto tiende a generar disociación. Demasiado anclado en planificar, en tener todo el futuro medio organizado, y esto está muy asociado a los trastornos de ansiedad. Muy hiperfocalizado en contexto o demasiado disperso, esto es bien tipo ADD o desorden obsesivo compulsivo. Este mind wandering es dónde está la mente cuando se va. ¿A dónde se va? Y por lo general, uno cuando se distrae no sabe que se está distrayendo. Cuando uno vuelve, se da cuenta que estaba distraído. Volver es esta insight, o yo hago la cosa con la mano, pero en fin, es este clic en donde uno de pronto se da cuenta que estaba, no sé, pensando. Este darse cuenta está asociado a la activación de la ínsula, que es una estructura tipo bisagra entre lo que llamaríamos adentro y afuera, o sea, la res veras y la res extensa de Descartes. Es una bisagra que actúa acoplada, que acopla la default network con la red ejecutiva central, que es aquella que se activa cuando uno está haciendo una tarea. Entonces, de tarea a reposo hay un momento intermedio, y esta es la red de saliencia. En la tercera fase de este ciclo, porque hasta ahora los participantes vienen cliqueando cuando se encuentran en uno de esos estados, tiene que ver con reorientar el enfoque. Por ejemplo, uno hace meditación, ¿no? Y se sienta. Bueno, pues, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? En principio hay toda una serie de acomodamientos, ¿no? Para estar tranquilo y cómodo, pero luego uno tiene que elegir un lugar donde anclar la atención, porque si no, si la mente se me va, ¿qué hago con ello? Entonces, yo elijo, por ejemplo, sentir el aire entrar y salir, ¿no? Es que es atención a la respiración, la típica. Volver al presente sería volver a reorientar la atención en la respiración, volver a sentir el aire en las fosas nasales, volver a sentir el aire en el cuello o en la panza. Y cuando eso sucede, se activa la red dorsolateral prefrontal de la corteza y la corteza del lóbulo parietal inferior,
que está asociada con cuestiones como lenguaje, operaciones matemáticas, pero también la imagen del cuerpo. Esto es importante porque daría la impresión de que la mente para volver necesita un mapa. Y ese mapa es la imagen corporal en principio, porque luego cuando se ancla a la sensación del cuerpo, no a la imagen, porque la imagen está en la corteza, pero el cuerpo es propioceptivo, interoceptivo. El cuerpo son tus sensaciones, no lo que se ve. Esta cuarta fase de atención sostenida es cuando desde la red ejecutiva central la atención está puesta en el enfoque y todo lo demás se filtra, porque esa es la definición de la atención, ¿no? Es concentrarse en algo para poder filtrar todo el ruido del resto. Pero atención, porque no es que meditar termina aquí, no, es una y otra vez volver a empezar, con infinita paciencia, porque distraerte, te vas a distraer 10.000 veces. El tema es si vas a poder volver 10.000 una vez al presente, 10.000 una vez, y ese uno va a ser el indicador de tu compromiso con el momento. Pero yo estoy hablando de práctica formal, es de este paréntesis en donde uno se sienta a meditar. Esto no es escuela de vida, el arte de vivir, una manera o actitud con la que uno se trata todo el mundo o el universo. No, todo esto está asociado a la meditación y a la práctica formal de meditación, al momento de practicar. ¿Y por qué es tan importante que uno vuelva una y otra vez? Porque tarde o temprano el entrenamiento de la meditación hace que en los estados de reposo, cuando la mente estaba divagando, la mente no esté tan activa y verdaderamente esté uno reposando, vacío de pensamientos, pero no vacío de ideas o vacío de mente o vacío de emoción, pero sí vacío de ese continuo ruido mental. De típica propaganda en donde había un pájaro loco que hacía taca, 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 un carpintero, perdón, que hacía taca, 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 taca. Eso es lo que se va. Eso es lo que se vacía con mindfulness, porque no es full de lleno. To be mindful es ser amable. En inglés, to be mindful of es como lo mismo que cuando nosotros decimos, che, mira qué atento esta persona. Es alguien que de pronto se fijó en algo, lo tuvo en cuenta con preocupación y con atención. Vaciar la mente de todo tipo de exceso hace que uno cuando reposa, repose de verdad. Y el descanso es auténtico. Es entonces que cuando aparecen los estímulos, si antes, cuando yo estoy estresado, se me activa todo aquello que tiende hacia la reactividad, pueda yo ahora entonces dar una respuesta y no una reacción. Cuando se me activa cualquier evento, incluso cosas que son complejas, como las que viven ustedes a diario, en vez de reaccionar, pueda uno responder. Y la respuesta está anclada en el lóbulo frontal, la corteza prefrontal del lóbulo, en donde se toman las decisiones, en donde hay razonamiento, en donde está la flexibilidad por control de impulsos, la regulación emocional de arriba hacia abajo y conectividad con otras áreas que hacen a la empatía. Viktor Frankl justamente decía, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio libre de donde nace la libertad. Por eso, la respuesta que uno da está basada en la libertad. Son respuestas liberales. Es por eso que mindfulness a mí por lo general me atrae tanto, porque no tiene dogmas, gurúes, manos santas, santones. O sea, no es que no tiene moral ni ética, pero no hay imposición de las cosas, no hay obligación. Y esto para mí es importante porque si no, generalmente, y esto es por la experiencia de Occidente, la inclusión de la meditación
y de las prácticas contemplativas en el año 1930 fue un desastre y acabó mal. En Estados Unidos, con los yogis que empezaron a venir y hacían ashrams y dividían las familias, un desastre. Y se empezó a generar toda una cosa muy negativa alrededor de todo eso. Em, porque son en principio actitudes sectarias, pero luego con mindfulness, gracias a la influencia del Dalai Lama, de Thupten Jinpa, de Thich Nhat Hanh, de Humberto Maturana, por ejemplo, John Kabat-Zinn, en estos encuentros entre neurociencias y contemplación, empieza a haber un verdadero acuerdo entre Oriente y Occidente en este tema, que era tan problemático debido a la sobrecarga de mito, esoterismo, hermetismo, iniciación, todo tipo de cosas del orden de la religiosidad exacerbada del hinduismo, que justamente es de lo que Siddhartha Gautama también se libera, en principio, allá hace 2500 años, cuando cada dedo que movía tenía que rezarle a un dios distinto para darle las gracias. Pero bueno, acá ya casi que me estoy burlando y no está bien, porque, ojo, que la contemplación sea sobre las cosas del presente no quiere decir que lo opuesto es falso. Mindfulness no dice esto es así, pero tampoco dice esto no es así. Si bien uno no se va a conectar con planos astrales, no es que mindfulness dice, los planos astrales no existen, el más allá es una mentira, para nada. El tema es que la práctica de mindfulness no está preocupada en la teología ni en la filosofía de la cosa, sino en sanar nuestra relación con las cosas. Y de eso se trata, de superar el estrés. Hay otros factores que predisponen el eustrés, no solamente la meditación, lo que lleva también al cambio. Puede ser nuevas relaciones, resignificar las crisis, aceptar que el cambio también es parte de la vida, moverse hacia las metas. Bueno, son todas cosas que en realidad tienen que ver también con la resiliencia. Me gustaría entonces ver si los puedo invitar a una práctica. Quizás antes preguntar, ¿está todo bien? Sí, sí, perfecto. Estábamos escuchándote ¿Sí? atentamente. Vos pensás que somos muy neófitos, no todos. Hay gente acá que debe conocer mucho más que otros, que yo, por lo menos, que soy muy neófito. Estoy tratando, por lo menos yo, de entender bien de qué se trata, si es meditación, si es algo más, si la meditación es lo que nos ayuda a desarrollarnos, si eso es así, qué diferencia tiene con otros programas parecidos. Una de las preguntas que me voy imaginando para hacerte al final. Excelente. Bueno, en principio, si puedo apenas soslayar la última inquietud, pensémoslo de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre meditar y rezar? O sea, ¿cuál podría ser la diferencia sin involucrar ningún dios? La diferencia está en que meditar, o mindfulness por lo menos, es estar ahí haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, si yo mientras rezo estoy totalmente distraído, entonces, ¿qué tipo de acción estoy haciendo? Pero si yo estoy plenamente presente mientras estoy rezando, entonces ahí hay mindfulness. Si yo estoy andando en bicicleta y estoy plenamente presente mientras ando en bicicleta, entonces hay atención plena. Es como que la atención plena apunta a la conciencia de las cosas que hago mientras las hago. No es una actividad tipo un bloque de cosas. Es esa conciencia que entra entre las cosas para que yo esté presente verdaderamente en las cosas que hago. Entonces, no es como un yoga, donde hay que hacer posturas y movimientos y torsiones y flexiones. Pero si yo en yoga no estoy haciendo mindfulness, entonces, ¿qué estoy haciendo?
porque no estoy ahí. To be mindful es estar ahí, es estar presente. ¿Por qué? Porque la cabeza se va, y se va sola, se dispara, involuntariamente, porque esto está comprobado por esta red de activación por defecto, porque se activa sola, y se va hacia el futuro con preocupación, y se va al pasado con tristeza, y se va hacia los costados con ansiedad. Esta es una de estas prácticas mindfulness que tienden a echar un poco de luz sobre las cosas que uno hace y cómo las hace, pero no cambia las cosas que uno hace. No le modifica a uno la vida radicalmente, pero sí de pronto te da otra visión o perspectiva sobre lo que uno hace. A mí, vos sabés que, si me permitís, te hago una Sí, dale. pregunta, ya que estamos. Vos hablás recién comentaste algo que escuché ya muchas veces, tanto de lo que hacen yoga u otras prácticas, que, claro, que la ansiedad o el dolor o el estrés te lo despierta el pasado, porque no podés cambiarlo, el futuro por lo que vendrá, lo que está pasando ahora, etcétera, etcétera, y que lo interesante es vivir el ahora, ¿no es cierto? Esto me recuerda un libro que es muy, muy difundido entre los chicos, los que más se acercan a los millennials, que es El poder de la hora, ¿no? Que yo, primera recomendación me la hizo mi hija, y siempre me pregunté qué tan real es todo eso, porque en realidad vos, yo pertenezco a una generación donde proyectar hacia dónde quiero ir en el futuro tiene mucha importancia. Y tiene importancia en el sentido de que tiene un valor, me da objetivos, proyecciones, etcétera, etcétera. Mientras tanto, el que no quiere proyectar hacia el futuro, porque eso le puede generar estrés, se queda en el presente, pero estar permanentemente en el presente también tiene no sé, su disfunción, diría yo. Absolutamente, ¿Y absolutamente. qué comentarios tendrías sobre esto? Porque si puedo entender la inquietud, pasa por lo siguiente. Hay en la comunidad más tipo New Age una suerte de incomprensión acerca de qué es el presente. Entonces, no hay permiso para darle lugar a las funciones ejecutivas para que hagan lo que tienen que hacer, porque proyectar es fundamental, organizarse es fundamental. Pero si yo estoy continuamente proyectando y proyectando y proyectando y proyectando y no puedo dejar de hacer eso y cada cosa la tengo planificada y cada cosa entra dentro de una categoría, ahí hay un problema. Pero mindfulness no es la dictadura del presente. Mindfulness no es la obligatoriedad de sentirse bien. Mindfulness no es la sobreimposición de la paz y la tranquilidad. Como, relájate, dale, ahora. Eso es una manera verdaderamente negligente de vivir el presente, porque el presente comprende el pasado y el futuro también. La memoria es parte del presente. Cuando yo recuerdo que también estoy aquí ahora recordando. El tema es, Francisco, es que hay un momento para cada cosa. Como les decía, yo no puedo estar en la fila del cajero del supermercado y ponerme a recordar y a recordar, porque si no la gente de atrás me va a matar. Voy a empezar a hablar con el cajero de que yo cuando era chico y las cosas. No, hay un momento de recordar que por lo general tiene que ver con contar historias, y eso sucede en las festividades y en los encuentros, que son las fechas en donde como familia o como especie, etcétera, hacemos memoria. O ciertos momentos del día, pero no todo el tiempo. Porque entonces es como que si todo el tiempo está esa tendencia, pareciera que hay un enganche, una suerte de melancolía sobre lo que pasó y que se ve más brillante que la hora. Lo que tiene el presente es que el presente tiene esa nueva oportunidad para superar lo que me está pasando. Pero no es el lugar en el que yo voy a habitar de continuo. Porque encima, cada vez que yo pongo un pie en el presente ya se fue. Esto lo dijo Heráclito y no cambió eso.
Cada vez que bajas al río, el río es otro. El presente es fluido y está en movimiento. Y uno no puede habitar el ahora continuamente porque nadie verdaderamente es tan liviano. Lo que uno hace es tratar de volver al momento presente cuando medita, solo cuando medita. Luego, en las circunstancias de la vida diaria, se maneja uno con ética, organización, orden, razón, sentimiento, a su manera y con su idiosincrasia. Y si algo de la meditación formal te ayuda en tu vida cotidiana, es como que se derrama, pero no hay que justificar el miedo o la dificultad para proyectar en, no, es que estoy volviendo al presente continuamente, porque se corre el riesgo de empezar a cultivar muchas cosas como por ejemplo hedonismo, la satisfacción de lo inmediato, todo lo inmediato, todo ahora, ya, 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 ya. Esto es como vivir en el segundero del reloj. El presente se hace así de finito entonces, así de finito. Pero si yo dejo entrar el futuro proyectado y el pasado recordado en el ahora se hace vasto e inmenso. Comprende todo mi pasado, todo lo que me sucedió y todo lo que yo aspiro a que suceda y hacia dónde voy, o a donde creo ir por lo menos. Pero es una de esas inquietudes que son sumamente importantes porque si no, se habla tanto de la hora y del presente y de volver al aquí y ahora, que se vuelve verdaderamente una suerte de como algo impuesto, la imposición del presente. O lo mismo que el sentirse bien y estar en paz. Nadie está obligado a estar tranquilo. El estrés tiene su lugar también. Eh, no es lo mismo, sin embargo, tener miedo que estar ansioso. Porque el miedo es una emoción normal, es funcional y adaptativa, pero la ansiedad es como algo que se cronificó. No es lo mismo sentir tristeza que estar melancólico o deprimido. Hay una distinción en ello. Puedo vivir mis emociones primarias, no puedo quedar anclado a las emociones como estados continuos. Y el disparo de la cabeza tiene mucho que ver con eso, porque la mente, el corazón y el cuerpo son una unidad. Es decir, esta práctica es lo que se conoce como Advaita en la tradición, tiende hacia la unidad. Esto es como decir, yo tengo cuerpo, yo tengo emociones y pensamientos, ¿no es cierto? Yo los distingo, sé que son diferentes, pero no están separados. Yo soy uno solo. No sé si querés que te hagamos una pregunta. A mí me encantaría, porque Bueno, después por ahí no nos va a llevar el tiempo. Me gustaría saber qué te diferencia o qué diferencia esta práctica del yoga. el yoga, por más que algunos me vayan a pensar como demasiado pegar. controversial, sí, tiene una raíz religiosa. Yoga significa unión. Lo mismo que religión o religar significa reunión. Es cierto que el yoga acá se practica casi como una gimnasia, pero en yoga, en general, hay que prestar atención a ciertos lugares en específico para lograr estados. Entonces, haces la postura talasana del árbol, pero tenés que prestar atención a los brazos y al pecho porque ahí se activa Anahata Chakra. Y vos tenés que sentir tranquilidad, conexión con el universo, etc. O sea, el yoga abre la imaginación a todo tipo de mundos foráneos, fantásticos, maravillosos, pero el yoga es una forma gimnástica, una disciplina gimnástica corporal de religiosidad, Francisco. Aunque, aunque en general no se lo piense así. Hay que tener cuidado. En yoga hay todo tipo de iniciaciones, mantras,
formas extrañas de tantras, de yantras, mantras. Hay todo tipo de actividad. Mindfulness tiene una sola cara. Es esto. Fíjate si puedes prestar atención al presente, a las cosas que pasan y quedarte con eso. O mejor, ¿cómo harías para poder habitar con las cosas que te pasan sin salir corriendo? Y ¿Puedo hacer una acotación? sí, Isabel, adelante. Hola. Bueno, la verdad es que hacer yoga, la práctica del yoga, requiere estar en el momento presente y requiere experimentar. Así como uno experimenta la inspiración y la exhalación, también experimenta las posturas y esto genera de alguna manera también una práctica energética que es quizás diferente y que es también de alguna manera parecida a meditar. ¿Por qué? Porque si uno no está en el momento presente, en el momento en que hace la práctica del yoga, realmente no está haciendo yoga, está haciendo gimnasia, como vos bien lo decías. Y la práctica del yoga tiende a la integralidad de la respiración, de la sensación, de la postura y de la movilización energética. Para mí, para nada es una gimnasia. Quizás las interpretaciones occidentales, digamos, las malas interpretaciones occidentales, llevan a pensar en el yoga como una gimnasia o algo anclado a algo que tiene que ver con, probablemente con lo ritualista o con algo vinculado a lo religioso, pero de ninguna manera es así. Bueno, igual ya cada uno dio su posición. Ahora vayamos a definir más el mindfulness, que es el menos conocido, y después veremos que cada uno tome su posición sobre esto, ¿no? Pero A mí- ojo, porque No es yo no una tengo posición. posición, ¿eh? Yo soy instructor de yo yoga, de tampoco. hecho. Y Está yo perfecto. Y yo di yoga años y años de manera voluntaria, pero era continuamente atención a tales chakras, la emisión del mantra para conectar con tal deidad, fuerzas cósmicas. Tenía mucho esoterismo. Pero Y no lo que, necesariamente. No no necesariamente. necesariamente como dice Isabel, pero ese es el tema del yoga. No necesariamente, pero en este caso sí. Entonces, lo que uno tiene con estas prácticas tipo yógicas es que hay una vastedad inmensa, inmensa, de todo tipo de canales, de prácticas, de interpretaciones, de maneras. Mindfulness es una sola, es atender al presente, quedarse con lo que existe en el momento presente y contemplar. Em, es muy difícil malinterpretar mindfulness. Es muy sencillo, como seguramente Isabel estaba bien diciendo, como a mí me sucedió, malinterpretar el yoga, porque tiene tantas variantes el yoga, porque bueno, es una tradición, ¿no? Es hindú, es larguísimo el yoga en el tiempo. Pero son dos corrientes distintas, no Una pregunta te antagónicas. quería hacer. Sí. Esto lo estamos usando en el hospital para atender pacientes. Como vos bien dijiste, estás trabajando en neurología. Y hay muchos médicos que están practicando mindfulness o todavía no. ¿Qué pensás? ¿Cómo ha penetrado esto en el hospital? Que sé que hay gente que le ha gustado mucho este tema. Sí, en general, las personas que se interesan por la práctica tenían ya un interés previo, generalmente. Venían ya con un interés previo, con ganas de encontrar estas modalidades de reducción de estrés. Los médicos, y lo digo como hijo de médico, les cuesta mucho estas maneras no necesariamente racionales, quizás, de, no sé, posicionarse. La verdad, Francisco, quizás sería conveniente que no sigas suponiendo, porque no estoy tan seguro, la verdad. Okay. Es una muy buena pregunta y de verdad quizás habría que hacer un censo o consultar cuál es el impacto
de las nuevas ciencias contemplativas en el profesional de la salud. ¿Cuál es la aspiración del profesional de la salud por practicar estas formas de contemplación? Es una muy buena pregunta. Y los pacientes, vos lo has visto y has trabajado con pacientes, ¿ves resultados rápidos? ¿Ves buenos resultados? ¿Lo puedes aplicar a un sinnúmero de pacientes? No, ¿Cuál es el paciente más conveniente? hay ciertas inclinaciones y ciertos lugares en donde no es posible. Hay, por ejemplo, en pacientes que han tenido intentos de suicidio y que están, o pacientes que están con muy cercano, ¿no? O pacientes que están en adicción, con adicción franca, no se puede meditar. Tienen que hacer primero psicoterapia, psiquiatría, tienen que hacer la terapia gold standard, y mindfulness acompaña como práctica complementaria, no alternativa, complementaria. En pacientes con ADD, por ejemplo, lo que estamos viendo es que genera como una sensación de comunidad y mayor registro atencional, pero no cambia el hecho de que la persona que tiene trastornos por déficit de atención vive a 1000 y no le cuesta mucho frenar. No los cambia, no les reestructura el cableado, porque el cableado noradrenérgico, dopaminérgico es ya muy, muy, muy Muy duro, fuerte. muy fuerte, pero sí hace que la persona se sienta mucho más integrada a comunidades de practicantes, eh, a formas no farmacológicas de atención, que son importantísimas también para las personas. Hemos visto resultados excelentes por el solo hecho de la adherencia. Yo tengo grupos de 10 personas de estimulación, que es un montón, que consistentemente por 10 semanas vienen a los encuentros y después quieren renovar, pero bueno, tienen 2 meses de espera y se la bancan, y mientras tanto hacen los otros grupos y vuelven y vuelven y vuelven, porque encuentran en el grupo esta comprensión de que fundamentalmente el cambio empieza por uno mismo, y la aceptación del presente y de las circunstancias del presente son responsabilidad propia, pero se puede lograr. No es que el profesional sabe más que el paciente y lo va a reparar. El paciente con ADD tiene un trastorno, una enfermedad, entonces se empieza a dar cuenta que muchas de las cosas que le suceden son porque se termina enredando el mismo o ella. Y esto viene por la claridad de la meditación. No he hecho investigación porque yo soy de una tendencia a la pereza que es indescriptible. Pero si hubiera hecho mi investigación, quizás hubiera encontrado cosas, porque hace ya 9 años que estoy en el servicio haciendo mindfulness. Sí. Bien. Quería ver si alguno de mis compañeros quería hacer alguna pregunta. Y yo puedo agregar algo más. Adelante, claro. En un momento mencionaste el inicio del mindfulness o de la práctica occidental del mindfulness con John Kabat-Zinn y la práctica sobre pacientes con dolor crónico. Y bueno, siempre fue una inquietud personal poder generar algún taller o alguna inducción a la práctica del mindfulness o la meditación, porque creo que es un recurso farmacológico, no farmacológico fantástico en el medio de justamente un magma farmacológico permanente en los pacientes con dolor crónico. Y bueno, si bien uno muchas veces lo propone como, decías vos, como complemento y no como alternativa a los tratamientos, a veces es muy difícil que los pacientes que no conocen la práctica puedan adherir a la misma, ¿no? Entonces, bueno, siempre fue una inquietud poder generar algún taller de mindfulness o meditación, o como quiera uno llamarlo, a esta práctica que es aquietar la mente y puntualmente en el tema del dolor crónico, poder lidiar con el aspecto afectivo del dolor que tanto peso tiene y que
tanto estrés genera, sobre todo en contexto de cronicidad. Así que bueno, por ahí estaría bueno empezar a hablar de alguna De hacer un taller propuesta, de esto. claro, de algo compartido, de hacer una práctica entre servicios, como para ver si podemos organizar algo de este estilo. No sé qué te parece, Marcos. Sería excelente. En neurología hay a rolete personas con fibromialgias. ¿Y qué se puede hacer más que darles de pregabalina, decirles que hagan ejercicio y mandarlos a su casa a andar en bicicleta o a pedalear? Atención, Isabel, porque mindfulness podría ser la puerta de entrada a estos grupos en donde también se hace yoga. Porque hay en el formato del programa de mindfulness, hay momentos en donde se hace movimiento consciente y no es otra cosa que posturas de yoga. Totalmente. Entonces es como que, de nuevo, no hay una postura aquí o allá, sino complementos, debido a que el núcleo duro de esto es que uno pueda vivir el momento presente así como es, con aceptación, deliberadamente. Y Gente, un tema, estamos muy pasados ya del tiempo. Yo quería ver, nos pasamos 5 minutos. sí, hay alguien más que tuviera alguna pregunta. No se vayan, que vamos a presentar a los residentes de primer año en un segundito. ¿Alguna pregunta más? Isabel, ¿vos estás levantando la mano o no? No, ok. Bueno, Francisco, Marcos, para honrar el tiempo, gracias. para Sí. honrar el tiempo, si le parece, no hacer práctica ni nada, por supuesto, pero sí tener en cuenta lo siguiente. Si uno empieza de pronto a sentirse inquieto en el trabajo, en el momento, etcétera, a veces basta con tomar 3 respiraciones y esto ya activa el sistema nervioso autonómico de esta manera. Ofrecete ahora mismo, esto va a durar 1 minuto. Adelante. Ofrecete lo que necesites para estar cómodo o cómoda ahora, en tu cuerpo. Fíjate si estás cómodo. La espalda, la cola, los pies, la panza. ¿Hay tensión innecesaria o la postura está sostenida desde abajo? Inhalando y exhalando, adrede por la nariz al inhalar, adrede por la boca al exhalar. Fíjate si haces 3 respiraciones en donde después de inhalar, retenés un tiempo al exhalar acompañando la respiración. Hasta el final y volver a traer la respiración retener un tiempo y exhalar. Y en la última, inhalo nuevamente con atención, me lleno de aire, aflojo la panza, estiro la espalda, bajo los hombros y al soltar el aire, delego el control de la respiración. A ver cómo hace el cuerpo cuando toma la respiración por sí mismo. Eso es delegar. Eso es soltar. Y de esta manera, entonces, muy agradecido por la invitación, pasamos de esto, pasan a lo otro. Y así es como uno Muchas pasa de una gracias, cosa a la otra. Marcos, muy amable haber compartido tus conocimientos con nosotros. Es algo más que agregamos a la cantidad de cosas que incorporamos por la profesión y que seguramente mucha gente puede tener muy buen impacto. Te agradecemos mucho tu tiempo, Marcos. Muchas gracias. Gracias a por ustedes. compartir. Bueno, muy Nos vemos amable. pronto si Dios Gracias, quiere. Marcos.
Gracias. A vos sí, Isabel. Antes de irnos, vamos a pedirle a la doctora Delfina Sánchez Nova que nos presente a los residentes de primer año. Yo no sé si están todos presentes, porque realmente no les avisamos esto, pero me pidió Carlos Tejido que si había un espacio que lo podamos hacer. Lo hacemos si están presentes y si no, la próxima vez. Adelante. Hola, buenas tardes. Sí, los veo que varios están conectados, no llego a ver todas las personas que están conectadas, pero sí, hoy en realidad empezaron el viernes, estuvieron el viernes y el lunes en el curso de inducción y hoy empezaron en quirófano, fue su primer día, estuvieron acompañados por un residente más grande y un médico de planta, como van a estar lo que queda de este mes. Así que nada, darles la bienvenida a Martín, hay dos, Nicolás y Juan. Así que no sé si quieren presentarse, abrir el micrófono. Hola Martín, Hola, ¿estás por ahí? Bueno, ¿Cómo ya están? creo que tenían una bienvenida. Bienvenido al servicio, estamos haciendo gran parte del servicio. ¿Quién más está, Delfina? Hola, ¿qué tal? No Muchas lo gracias. veo. Nicolás, Nicolás. yo tampoco. A Hola ver, Nicolás, está. Nicolás Silvetti. ¿Qué tal? Sí, Poné la cámara, Ahí Nicolás, está. así te conocemos. Ahí la prendo, está, ahí la prendo. Nicolás. Encantado. Aguante. Bienvenido Otro al Nico. servicio. Hola. Ahí está Juan Cueto. No me deja acceder a Ustedes- la cámara. Bien. ¿Y alguien más? Bueno. ¿Quedó alguien más, Delfina? No, Martín, hay dos Nicolás y Juan. Bueno, chicos, bienvenidos. Tuvieron la suerte de que les hicieron un recorrido por el hospital. Ustedes los conocen más que nosotros, yo ya cada vez lo conozco menos el hospital, así que vamos a pedirle a alguno que nos haga una recorrida para saber dónde queda cada cosa. El otro día me preguntaron por el servicio de cirugía plástica y no tenía ni idea de dónde quedaba. Que me imagino que es lo que les pasa a muchos de ustedes. Bueno, nada, hasta mañana, bienvenidos. Chicos, gracias, nos vemos. Chao, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias.